El asesino del que hablaremos hoy no solo fue un depredador brutal, sino también una víctima. Un niño golpeado por la vida, que terminó golpeando a otros. Hoy analizaremos el caso de Igor Irtышев, el asesino que dejó una marca imborrable en la psicología forense. Igor nació en 1971 en una familia completamente disfuncional. Padres alcohólicos, negligencia extrema, falta de cariño. Pero lo peor llegó cuando tenía solo 10 años. Sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave en un accidente. Sobrevivió, pero su cerebro nunca volvió a ser el mismo. Los médicos encontraron secuelas cognitivas y daño en el lóbulo frontal, la zona del cerebro que controla los impulsos, la toma de decisiones y la empatía. En otras palabras, el accidente destruyó su capacidad de controlar sus instintos. Después del accidente, sus padres lo abandonaron en un internado especial para niños con discapacidad intelectual. Ahí, en lugar de recibir ayuda, sufrió abusos. Y así en la mente de Igor, algo se rompió para siempre. Los estudios en psicología forense han demostrado que las personas con daño en el lóbulo frontal tienen mayor tendencia a la agresión. En Igor, este daño se combinó con una inmadurez emocional extrema. No entendía las emociones de los demás, no tenía control sobre sus impulsos y desarrolló una obsesión por el sadismo. Cuando cumplió 18 años, ya tenía antecedentes de violencia, golpeaba sin razón, disfrutaba hacer sufrir a los animales y, según testigos, tenía una mirada vacía. En 1993, Igor se mudó a San Petersburgo. Comenzó a trabajar en bares, pero su verdadera vida estaba en la calle. Se prostituía, buscaba víctimas y su sadismo aumentaba cada día. Diciembre de 93, Parque Sosnovsky. 2 niños de 11 y 12 años fueron encontrados en estado crítico. Habían sido brutalmente golpeados y obligados a beber una sustancia desconocida. Igor había comenzado su escalada de violencia. Las víctimas comenzaron a aumentar. Cada ataque era más brutal que el anterior. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado? La respuesta está en su mente. Los neurocientíficos han estudiado cómo el daño cerebral puede desencadenar comportamientos psicopáticos. En Igor, el accidente alteró su estructura neuronal, pero su inmadurez emocional amplificó el problema. Casos similares han sido documentados en la historia. Personas que, tras un golpe en la cabeza, desarrollan tendencias violentas e impulsivas. Pero en Igor, esto se combinó con abuso, abandono y un entorno sin reglas. Se convirtió en una bomba de tiempo. El 28 de noviembre de 1994, tras una serie de denuncias, Igor Irtышев fue capturado. En estos momentos, la psicología forense estaba al punto de desarrollarse y por eso su caso no fue estudiado al fondo. Por lo tanto, fue declarado imputable. Fue condenado a muerte, pero su sentencia fue conmutada a cadena perpetua debido a la moratoria de la pena capital en Rusia. Igor Irtышев no tenía amigos. Era débil, no sabía hacer bromas, comunicarse y era una persona poco educada. No le interesaba nada excepto su apariencia. Se tiñó el cabello, comenzó a vestirse a la moda y a usar perfumes caros.
A pesar de haber violado a 6 niños y haber asesinado a algunos de ellos, era torpe e infantil. Antes de cometer estos crímenes, él trabajaba en una cafetería que era famosa en estos tiempos por ser un sitio para los hombres con orientación homosexual. Y algunos de estos hombres se fijaban en la atractiva apariencia de Igor. Así él empezó a prostituirse y ganar dinero. Pero con el tiempo él entendió que le faltaba algo más y empezó a buscar niños, sobre todo chicos, que sean débiles, no muy fuertes y que no podían defenderse. Para entender su conducta criminal, hay 3 factores psicológicos y neurológicos clave que debemos analizar. Como sabemos, él sufrió un traumatismo cráneoencefálico en su infancia. Su corteza prefrontal quedó afectada y es la misma área dañada en muchos criminales violentos. En esta entrevista, sus expresiones faciales y emociones lucen desorganizadas. Además, se queda en silencio un momento, como si dudara de sus propias palabras, mostrando una desconexión entre su mente y su comportamiento. Por otro lado, podemos ver que presentaba rasgos claros de un trastorno de personalidad antisocial, falta de empatía, manipulación, placer en el sufrimiento ajeno y una absoluta indiferencia por sus víctimas. Pero hay algo que lo diferenciaba de un psicópata clásico. A diferencia de los psicópatas, Igor tenía crisis de histeria, explosiones emocionales descontrolables y una inmadurez extrema. Esto sugiere la presencia de rasgos histriónicos o incluso una posible discapacidad intelectual leve. A pesar de estos factores, Igor era imputable, ya que comprendía la diferencia entre el bien y el mal. Además, planeaba sus crímenes y no presentaba ninguna alteración psicótica, como alucinaciones o delirios. El caso de Igor Irtышев nos plantea preguntas complejas. ¿Fue solo un monstruo o el resultado de una infancia traumática y un cerebro dañado? ¿Se pudo haber evitado su camino criminal si hubiera recibido ayuda temprana? Deja en comentarios tu opinión y si te interesa la psicología forense y quieres más análisis como este, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo caso. Chao.